Un cordial saludo. Voy a exponer uno de los pensadores quizás más brillantes que han existido, por lo menos en el campo griego, y me enfocaré principalmente en el campo de la política. Mi nombre es James Andrés Pérez. Te voy a exponer entonces, hablaré un poco mejor de la política de Aristóteles. Quiero empezar con una cita de un libro de este gran pensador que se llama La ética nicomaquea. Voy a empezar un poco definiendo lo que es la política para Aristóteles y de ahí entonces empezaré mi análisis. Dice Aristóteles, la política es la que regula qué ciencias son necesarias en las ciudades y cuáles hay que aprender cada uno y hasta qué extremo. Vemos además que las facultades más estimadas le están subordinadas, como la estrategia, la economía y la retórica. Y puesto que la política se sirve de las demás ciencias y prescribe además qué se debe hacer y qué se debe evitar, el fin de ella incluirá los fines de las demás ciencias, de modo que nuestro bien constituirá el bien del hombre. Bueno, voy a explicar un poco esta parte. Hay que tener en cuenta dos cuestiones con esto que acabo de leer de Aristóteles. Una es que en Grecia, por lo menos en la Grecia clásica, la política era tomada en muy alta estima. Es decir, hay una expresión que es idiotez, que significa el hombre que no le interesa la política o que está alejado de la política. Para el mundo griego, el hombre se desarrolla en la polis. Es decir, el hombre despliega todo su razonamiento en el ágora, en la discusión. Entonces la política no es algo anecdótico, no es algo secundario, sino que todas las demás ciencias están supeditadas a la política. Entonces, bueno, eso sería un punto acerca de la definición que da Aristóteles de la política. Es primero que todas las demás ciencias están subordinadas a la política. El segundo punto es que la política o la ética hace parte de la política. Lo podríamos poner al contrario y no pasaría nada. ¿Eso qué significa? Que ética y política van unidas, son inseparables. Bueno, esta tradición va a continuar aproximadamente hasta Maquiavelo. En Maquiavelo hay una excisión entre la ética y la política. Cuando en ocasiones he dicho que hay que retomar a los griegos, no lo digo que hay que retomar en cuanto a todo lo que los griegos dijeron frente a la política. Estoy diciendo que hay que retomar esa visión que se tenía de que la ética no se puede separar de la política. Por eso el mejor político, el frónimos, el hombre prudente, es aquel que, bueno, son varias características, pero digamos, es aquel que vive en un mundo contingente, que debe deliberar por el bien de la ciudad, que debe tener experiencia y madurez en los actos de la vida, desde la experiencia que es fundamental, y que también debe tener kairos, es decir, saber analizar el momento oportuno para quizás tomar las mejores decisiones para la ciudad. Entonces el frónimos, el hombre prudente, es el mejor político, es el que debe dirigir la ciudad. Bueno, esto suena muy idealista, pero es una concepción que, por lo menos en Aristóteles, no solamente pasa de un ideal, sino que también la política es práctica, es meramente práctica. Por eso cuando Aristóteles hace una división de las ciencias, él considera que la política es una ciencia, y sobre esto entre los autores hay discusiones. Pero voy a argumentar, es una ciencia, pero es una ciencia práctica. Es decir, que no es una ciencia en el sentido de las ciencias naturales, es una ciencia exacta. Entonces la política no es una ciencia exacta. Uno, porque porque el mundo es contingente, porque la vida es contingente, la palabra contingencia acá juega un papel predominante. Y lo segundo, porque el hombre también está sujeto a su lucha interior entre la razón
y sus placeres. Entonces el hombre prudente, el que maneja la polis, el que debería ser el mejor político, es aquel que es capaz de cuidarse a sí mismo, y en ese sentido que se cuida a sí mismo, es capaz de cuidar a los demás. Esto lo podemos subrayar con un término griego que se llama la pineleia geatou, es decir, el hombre, el mejor político, es el hombre prudente que es capaz de dominar sus placeres, que son naturales al hombre, que es capaz de controlarse a sí mismo para poder dirigir a los demás. Eso es como un rasgo característico del hombre prudente. Otra cuestión es que, según Aristóteles, el político no es el que busca hacer acciones, digamos, esperando algo a cambio, sino es el que realiza acciones por sí mismas, es decir, buenas por sí mismas. Y en ese sentido, es un ejemplo a seguir, aunque quizás él no busque ese ejemplo, pero es un ejemplo a seguir. Entonces, retomemos un poco. Uno, la política es, digamos, la ciencia de las ciencias. Todas las demás ciencias están supeditadas a la política en el sentido de que están subordinadas a la política. Lo segundo es que el hombre, el griego, se desarrolla en la polis. Y en ese sentido, el hombre encuentra su libertad, argumenta y debate en la polis. Es el hombre, por eso señala este filósofo que el hombre es un animal político por naturaleza, en el sentido de que estamos relacionados con los hombres. Entonces la política pareciera, repito, acá hay de pronto interpretaciones, que el ser político por naturaleza pareciera que es inherente al ser humano por su carácter de sociabilidad. Van dos puntos entonces. Tercero, que hay ciertas reglas, y una de esas reglas es que el mejor político debe ser un hombre prudente que tenga la experiencia suficiente, que pueda determinar el momento oportuno para forjar las mejores acciones dentro de la polis. Y como cuarto, de lo que estoy sintetizando, que ética y política van unidos, es decir, que no hay una separación entre ética y política, que solamente, digamos, logrará su excisión con la llegada de Maquiavelo. Bueno, ahí van 4 puntos acerca de lo que, brevemente, lo que podemos entender por política en Aristóteles. Voy a tomar un punto B de este análisis en Aristóteles. El punto B, voy a hablar acerca de los tipos de gobierno para Aristóteles. Hay que tener en cuenta que Aristóteles era un pensador muy analítico. De hecho, cuando digo analítico, me refiero que es un pensador muy sistemático, muy organizado. Basta decir que escribió sobre diversos temas: metafísica, física, física como la entendemos en la actualidad, poesía, por la poética, un tratado del alma, y lo que más escribió fue sobre biología, sobre los animales, sobre cuestiones del universo. Aquí me voy a centrar entonces en los tipos de gobiernos. Su libro más importante, o uno de los más importantes, es La política de Aristóteles, que uno puede conseguir en una edición favorable. Y en el libro tercero, el capítulo 5, es donde Aristóteles habla acerca de la división de los gobiernos. Sobre esto también hay varias interpretaciones. Pues, si uno lo toma literalmente, porque hay que leer, hay que estar leyendo, digamos, acerca de leer al mismo Aristóteles para tratar de entender un poco lo que él nos está queriendo decir. Él hace una división que es muy, muy conocida entre varios tipos de gobiernos. Voy a llamar esa la interpretación A. Ahorita vamos a explicar la interpretación D. Entonces la interpretación A dice que Aristóteles, y uno lo puede leer acá, hace una división entre 6 tipos de gobierno.
Esos tres tipos de gobiernos, uno es la monarquía, que es el gobierno de uno solo, de uno solo. Y ese gobierno va a degenerar en un gobierno también de uno solo, y ese gobierno de uno solo sería la tiranía. Luego está un segundo tipo de gobierno que es la aristocracia. Aquí Aristóteles en el texto no lo plantea explícitamente, por lo menos en esta primera parte, pero el término aristocracia tiene que ver con un gobierno de pocos, pero esos pocos son ricos y son virtuosos, la aristocracia. El gobierno aristocrático degenera en oligarquía. Y un tercer tipo, que también hay que analizarlo con despacio, que es lo que él concibe como la república. Otros lo llaman la constitución. Y ese gobierno degeneraría en algo que se podría llamar la demagogia. Les voy a sintetizar, leyéndolo por lo menos en esta traducción, lo siguiente. Voy a citar acá. Las desviaciones de estos gobiernos son la tiranía, que lo es del reinado. O sea, el reinado, lo que yo dije que era la monarquía. La oligarquía, que lo es de la aristocracia. Y la demagogia, que lo es de la república. Entonces, esa es la interpretación A, como les venía diciendo hace un rato, de, de esa posible división de Aristóteles que se plantea en ese libro tercero, capítulo 5, donde habla de la división de los gobiernos. Interpretación A, pues que uno podría hablar muchísimo más de ella. Es decir, que en esa interpretación A habrían básicamente 6 tipos de gobierno. Pero la interpretación B, y quizás también podrían hablar de una C, la interpretación B manifiesta que como Aristóteles en su ética, y yo lo había dicho que la ética no está separada de la política, en la interpretación B, Aristóteles lleva al campo de la ética, al campo de la política, en lo que atañe al justo medio. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí, por ejemplo, un gobierno de los ricos, de los muy ricos. Entonces ese gobierno de los muy ricos sería, digamos, un extremo. Y a este otro extremo tendríamos un gobierno de los pobres o de los muy pobres. Ambos son extremos. Entonces, si el gobierno de los muy pobres dirigiera la ciudad, solamente estaría pensando en el interés de los pobres y tendría cierta aversión por los ricos. El gobierno de los solamente ricos, muy ricos, pues digamos que no tengan una... podría pensarse también que ese gobierno de los muy ricos solamente pensara en los ricos y no se interesara pues mucho en los pobres. Entonces, haciendo la analogía con la ética de Aristóteles, como una de sus características es el justo medio. Entonces el justo medio entre los ricos o los muy ricos y los pobres o los muy pobres sería un gobierno central, es decir, un gobierno de la clase media. Esa clase media, entonces, pensaría tanto en los ricos como en los pobres, porque estaría en la clase, o sea, sería el justo medio entre dos extremos. Esa sería la interpretación B. La interpretación C, que creo que también se podría analizar en Aristóteles. Y uno puede encontrar, digamos, citas donde se puede uno confrontar esto que voy a decir acá. Es que también los gobiernos dependen del tipo de ciudad. Basta recordar que Aristóteles, bueno, por lo menos sus discípulos, analizaron muchas constituciones. Entonces, Aristóteles es consciente de que hay muchos tipos de gobiernos. Y al establecerse que hay muchos tipos de gobiernos, él también piensa que dependiendo del territorio, dependiendo de la cultura, pues también habrá un tipo de gobierno que de pronto a otro gobierno, que a otro territorio, a otra cultura, no le, digamos, no le compagine. Entonces, en la interpretación C, un tipo de gobierno también será mejor en la medida que esté acoplado a un determinado territorio o a un conjunto de personas. Yo quiero terminar ahí mi interpretación, solamente como para ir cerrando un poco esta pequeña, muy somera introducción
a la ética y la política de Aristóteles. Entonces, pienso que, y creo que lo sostengo, que hay que volver a los griegos, como lo planteaba al principio de esta pequeña exposición. ¿Por qué? Porque hay en alta estima de la ética. Es decir, la ética tampoco es algo anecdótico, sino que el hombre se construye a sí mismo como persona a través de la vida. Es decir, la mejor obra de arte es uno mismo. Y en esa medida que usted se construye a sí mismo y que cada ciudadano se construye a sí mismo como persona, también va a construir la ciudad. Esa es como mi última reflexión acerca del pensamiento aristotélico. Muchas gracias.